Cordial saludo, mi nombre es Oscar David Magarrén Machacón, estoy en el programa de Zootecnia en el periodo 1604 y en esta oportunidad voy a caracterizar un tema del curso Introducción a la Morfofisiología Animal, el cual se llama Generalidades de la Morfofisiología en Producción Animal. A base de introducción tenemos investigar sobre la anatomía animal con el fin de ejecutar un taller de terminología anatómica, planos topográficos, direcciones anatómicas y nombre exterior de cada especie: bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Además, se va a desarrollar la investigación de los tejidos celulares que conforman el cuerpo de los animales. Y por último, definir la importancia de cada especie en producción animal. Justificación. El propósito del presente documento es determinar la anatomía como fuente de estudio en la vida de los animales. Conocer el funcionamiento morfofuncional de los animales es importante porque nos permite analizar, investigar y ejecutar planes sistemáticos para producir con mayor eficiencia. El sector agropecuario necesita profesionales idóneos para la producción animal, y es por eso que cada profesional debe comprender el estudio de la rama biológica. Es decir, debe tener un claro conocimiento sobre cómo funciona el funcionamiento de los animales en un ambiente determinado y qué productos puede producir ofreciendo todas esas calidades al máximo. Objetivos: definir términos usados en anatomía animal, describir planos topográficos y direcciones anatómicas, nombrar y definir varios nombres del exterior de cada especie: bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Describir cada uno de los tejidos que componen el cuerpo de los animales de producción. Y por último, nombrar la importancia de cada especie en producción animal. Términos anatómicos. El primero es la anatomía. Bueno, la anatomía es una rama de la biología que estudia la forma, estructura y ubicación de los órganos internos y externos de un ser vivo. Ella emplea dos métodos de estudio especiales: el método sistemático y el método topográfico. Básicamente, el método sistemático se encarga de estudiar la conformación, estructura y función de los órganos internos, y el topográfico se encarga de los planos topográficos y direcciones anatómicas, de la parte externa del animal. Fisiología: estudia las funciones y procesos internos que ocurren en los seres vivos. Estudia también la interrelación que tienen esos órganos con otros para producir un equilibrio en el organismo. Sistemas: son un conjunto de órganos y estructuras celulares que trabajan en relación para cumplir una función fisiológica en un ser vivo. Aparato: son un conjunto de órganos que un animal desempeña en funciones coordinadas para un fin determinado. La diferencia que hay entre un aparato y un sistema es que el aparato básicamente estudia una parte de ese sistema. Por lo menos el aparato reproductor se enfoca en la reproducción, mientras que un sistema se enfoca más que todo en las hormonas y también en la base de la producción. El órgano es una asociación de tejidos que contribuye a una unidad estructural y realiza una función determinada en un ser vivo. Tejido: estructura constituida por un conjunto de células organizadas que realizan un trabajo fisiológico en un ser vivo. Sangre: líquido de color rojo compuesto por células, eritrocitos, leucocitos, trombocitos, que circula por el sistema circulatorio y se encarga de transportar oxígeno, nutrientes y señales a todas partes del cuerpo. Artrología: estudia las articulaciones, es decir, la unión que hay entre los huesos, para que haya una flexibilidad en las diferentes articulaciones y producir un movimiento. Ella permite clasificar fisiológicamente todas las articulaciones de acuerdo a su función y estructura en el animal. Osteología: estudia los huesos, se encarga de describir la constitución del esqueleto, clasifica los huesos de acuerdo a su forma, tamaño y ubicación y función en el cuerpo. Bueno, el esqueleto de un animal cuadrúpedo está dividido en dos partes, esqueléticamente. Está la parte axial, que es la parte dorsal, donde se encuentran las vértebras lumbares, torácicas, cervicales, sacras y coxígeas. Y el aparato apendicular corresponde a los miembros y a sus estructuras óseas. Miología es ciencia que estudia la conformación y funcionamiento de los músculos de un organismo. Ellos trabajan de la mano con el sistema esquelético para producir un movimiento. Plano topográfico. Bueno, por el interés de crear por lo menos un vocabulario para nombrar
las partes externas del animal, nació la idea de los planos topográficos, el cuales son superficies, ya sea imaginaria o real, que se trazan en el animal, a lo largo de la cual pueden unirse dos puntos por medio de una línea recta. Existen varios tipos de planos. Por lo menos el plano dorsal se realiza trazando una línea luego de ubicarse la persona frente al animal o de lado, pero la línea debe ser perpendicular al corte transversal, es decir, en ángulo recto. Entonces decimos anatómicamente que este plano divide el animal en dos partes, una parte dorsal y otra parte caudal. Y decimos que hacia la parte dorsal se encuentran las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxillas. Y hacia la parte ventral se encuentra la ubre y los miembros pélvicos y torácicos. Plano transversal se realiza en uno de los dos lados del animal, trazando una línea enfrente de arriba hacia abajo. Entonces me origina dos partes, una anterior o craneal y una posterior o caudal. Entonces decimos anatómicamente que hacia la parte caudal tenemos los miembros pélvicos y la cola, el coxis. Y hacia la parte craneal tenemos los miembros torácicos, el cuello y la cabeza. Plano medio o mediano se traza al ubicarse delante del animal y por todo el centro. Esto nos divide la cabeza, cuello y tronco del animal en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Entonces decimos que hay órganos hacia la parte izquierda y hacia la parte derecha. Plano sagital se realiza pasando la línea a través de la cabeza, cuello y tronco, pero en forma paralela al plano mediano. Esto genera dos mitades, una derecha y una izquierda, pero a diferencia de la anterior, una de dos partes es mayor que la otra. Como vemos en la línea blanca hace referencia al plano anterior y la roja al plano sagital. Y podemos observar la longitud y tamaño que hay entre ambas. Y por ende, una tiene más anchura que la otra. Plano oblicuo. Corta el cuerpo del animal en un ángulo diagonal o inclinado en relación con los planos principal. Este plano se realiza para estudiar estructuras que no pueden ser visualizadas por los planos anteriores. Por ejemplo, si cortamos el hombro derecho de una cabra hasta el ancla izquierda, creamos un plano oblicuo y por ende una dirección diagonal. Dirección anatómica. Pero son términos y conceptos utilizados en medicina veterinaria para describir la ubicación de estructuras anatómicas en el cuerpo de unos animales. También, como igual que los planos, hay varios. Está la superficie dorsal, se ubica contrario al piso o punto de sustentación del animal. Corresponde a toda la parte, se ubica por encima del animal desde la cola hasta la cabeza. Entonces decimos que desde la parte dorsal está la vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxillas. Superficie ventral se encuentra hacia el vientre del animal o la parte más cercana al piso. Se aplica en la cabeza, cuello, tórax, abdomen y cola. Pero entonces decimos anatómicamente que la superficie ventral le corresponde a los miembros pélvicos, torácicos y donde reposan todos los intestinos y ya sea rumen, retículo, omaso y abomaso, el estómago. Superficie craneal se encuentra hacia la cabeza, es lo más anterior del cuerpo. En los miembros locomotores se aplica desde la base de la extremidad hasta los carpos o tarsos, vistos por delante. Entonces decimos anatómicamente que hacia la cabeza quedan todas las estructuras externas como las orejas, eh, el hueso craneal y el cerebro. Superficie caudal se ubica hacia la cola del animal, o sea, hacia el coxis. Los miembros locomotores se aplica desde la base de la extremidad hasta los carpos o tarsos vistos por detrás. Entonces decimos que es la parte que le corresponde a los miembros pélvicos. Superficie proximal y distal. Proximal indica cerca del origen, lo que se refiere a una ubicación más cerca del punto de inserción u origen. Hacia el codo es más proximal que el carpo o muñeca. Entonces decimos que la parte proximal es la que se encuentra más cerca al piso, o sea, desde el tronco hacia el piso. Y la parte distal indica lejos del origen,
O sea, por lo menos el miembro pélvico le corresponde a esta área, porque es el miembro donde la distancia es mayor con relación al proximal. Nombre exterior bovino. La morfología externa del ganado vacuno está dividida en cabeza, cuello, tronco y extremidades. Bueno, en el cuello están las vértebras cervicales, en la cabeza está el cerebro y los sentidos, el hocico, la boca, donde están los dientes, la lengua, eh, paladares, está el pecho, que le corresponde a estructura ósea, la escápula y húmero, pie, que le corresponde a estructura ósea en la falange, el vientre donde reposan los intestinos y la parte de los estómagos, muslo, que corresponde a la estructura ósea fémur y pelvis, grupa, que corresponde a las vértebras coxígeas, donde se toman el tamaño del anca y la longitud, a base de las tuberosidades coxales e isquiáticas. El lomo, que le corresponde a las vértebras sacras. Eh, el cuerpo equino, para su mejor estudio, lo dividimos en cabeza, cuello, tronco y extremidades. Bueno, oreja, que es un punto de equilibrio en el animal, cabeza, donde se encuentran eh, los, los sentidos, el cerebro, cuello, que también corresponde a estructura ósea a las vértebras cervicales, espalda, que corresponde a escápula, rodilla, que le corresponde al carpo y metacarpo, orbejón, que corresponde estructura ósea de tarso, metatarso, e ijar, que también se nombra como franco o vacío, cuartilla, corresponde estructura ósea, la falange, la cola, que es muy importante en la parte morfológica según la raza y la estética. La cruz, que es donde se toma la altura del animal o la alzada, corresponde a la parte dorsal. Desde el punto de vista anatómico, el cuerpo de los cerdos se divide en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. El cuello no, porque por su estrecha unión que existe con la cabeza y el tronco, entonces los relacionamos unidos a ellos. La cabeza se encuentran el cerebro, boca se encuentra dientes, lengua, paladar, hocico, sirve para osar, frente, se encuentra el hueso frontal, orejas, tronco que corresponde a la parte dorsal, costillar, que es la que mantiene los órganos, por lo menos el corazón y los pulmones, protegidos. Miembros pélvicos, corresponde a la estructura ósea, el hueso pélvico, el fémur, el, la rótula, peroné, la tibia, el tarso, metatarso y la falange. Miembro torácico, que corresponde al carpo, al húmero, al radio, metacarpo, escápula. La característica externa de los ovinos hace que se divida el cuerpo en cuatro partes: cabeza, cuello, tronco y extremidades. Al igual que los anteriores, la cabeza es la que se encarga de llevar el cerebro y también estructuras córneas como los huesos, como los cuernos, están formados por queratina y hueso. El cuello, donde se encuentran las vértebras cervicales, las costillas, que protegen los órganos internos, los miembros torácicos, que hacen referencia a la estructura ósea del carpo, el húmero, articulación del radio, la rodilla, que hace referencia a la estructura ósea del metacarpo, miembros pélvicos, que corresponde al pelvis, fémur, rótula, peroné, tibia, tarso, metatarso y falange. Nalga, muslo, lomo, que corresponde a la estructura ósea, las vértebras sacras, y ubre, que es fundamental para la reproducción y la alimentación de la cría y la generación de leche. Los tejidos animales son estructuras constituidas por células ordenadas que realizan un trabajo fisiológico coordinado en un ser vivo. Bueno, los animales tienen cuatro tipos de tejido: el tejido epitelial, el conectivo,
el muscular y el nervioso. Tejido epitelial. Tapiza la superficie del cuerpo, tomando una función protectora en los órganos, los canales y los conductos, por donde viajan las secreciones y sustancias de desecho. También se subdivide en otros tipos, por lo menos epitelio escamoso simple, tapiza los capilares sanguíneos y pulmonares. Epitelio estratificado escamoso aparece en la boca, el esófago y el canal anal. Epitelio de transición sufre dilataciones y se encuentra en el tracto urinario y vejiga. Tejido conectivo se encarga de la unión y soporte del cuerpo. Está compuesto por células y fibras extracelulares. El componente fundamental es el colágeno. Es una proteína elástica que ayuda al cuerpo donde existe la flexibilidad y resistencia. También se subdivide en tejido conectivo laxo. Se encarga de mantener fijados los vasos sanguíneos, nervios y órganos. Tejido conectivo denso forma los tendones, ligamentos y fascias. Tejido vascular formado por la sangre, linfa y fluidos. Y hueso son un tejido calcificado porque contiene calcio y fósforo. Produce células sanguíneas y es el tejido más fuerte que poseen los animales. Bueno, el tejido conectivo se encarga básicamente de soportar las estructuras musculares y también los intestinos, los órganos. Tejido muscular, conjunto de fibras celulares que se interrelacionan unas con otras para permitir un movimiento. En un animal, proporciona estabilidad muscular por la contracción de diversos músculos. También se subdivide en varios, por lo menos en músculo estriado-esquelético, que es de contracción rápida y voluntaria. Participa en el sistema locomotor, para el desplazamiento y también para mantener la consistencia dura en el cuerpo o las extremidades. Músculo cardíaco, presenta las contracciones del corazón y en los latidos. Músculo liso, contracción lenta e involuntaria. Integra las paredes de vasos, vísceras y el útero. Es fundamental en el útero porque proporciona una liberación de contracciones al momento del parto de un animal. Tejido nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y la neuroglía. Las neuronas son las unidades estructurales del sistema nervioso, porque se encargan de recibir estímulos y al momento también de transmitir. Se especializa en la recepción y conexión de impulsos nerviosos. Se divide en dendritas. Se encargan de recibir estímulos e impulsos de otras neuronas. Terminales sinápticos, que liberan neurotransmisores para la sinapsis cuando llega a una potencial de acción. Esto hace referencia cuando nosotros cambiamos, por lo menos de una manera drástica, nuestro temperamento. Allí se liberan una serie de neurotransmisores como la dopamina, adrenalina, que alteran esas funciones y por ende mostramos esos resultados. Importancia de los bovinos en producción animal. La producción de leche, carne, que son productos inocuos para alimentación humana y para otros sistemas productivos. Son fuentes de estabilidad económica para los pequeños y medianos productores que trabajan con menores necesidades animales y salvaguardan la calidad de vida de su familia a medida de este sistema. También promueve el estudio de la anatomía de ramas biológicas, que para un profesional es crucial para identificar el funcionamiento morfofuncional del animal y así poder ejecutar medidas idóneas en un sistema. También son fuentes de estudio y generación de empleos para múltiples profesionales. Bueno, a base de toda esta importancia de los bovinos, también cabe resaltar que son fuentes de mucho ingreso y estudio. Por lo menos para poder clasificar animales productivos eficientemente, tenemos que invertir en ellos y realizar estudios para así caracterizar los diferentes propiedades que tiene cada animal en un ambiente determinado y cuáles son sus producciones dependiendo de la calidad y genética del animal. Y también teniendo en cuenta los factores como la alimentación, insumos, materias primas, todo eso equivale a un nivel. Importante los equinos en producción animal. Contribuyen en actividades deportivas y agropecuarias e impulsan estudios anatómicos, fisiológicos y morfológicos. Ayudan a la generación de empleo, como médicos veterinarios, pecerreros, montadores, etc.
producción de carne, para la fabricación de derivados cárnicos y otros. También son vistos como fuente de ingresos a partir de la cría, alimentación, doma y también para el consumo de los humanos y otros sistemas productivos. Por lo menos la producción de carne, aunque con esta especie no se suele comercializar con la misma intensidad en comparación con las especies bovinos y equinos, también aporta a los derivados cárnicos y alimentación humana. Importancia de los porcinos en producción animal. Producción de carne para la alimentación de la humanidad, fuente de sostenibilidad para los productores, necesidad de estudio de las ramas biológicas para clasificar animales productivos, despiertan ese interés investigativo en los profesionales y productores para traer animales más eficientes, generación de empleos. Bueno, como estos animales son muy versátiles, tienen una muy buena conversión alimenticia y por ende son vistos como fuente de ingresos a corto plazo. Importancia de los bovinos en producción animal, producción de carne, leche y lana. Generan empleos, generación de nuevos estudios, rentabilidad económica, adaptabilidad y rusticidad a diferentes ambientes. Esto equivale a que son animales muy rústicos y por ende su clasificación también es igual a las anteriores, donde se toman los animales más mejores o con mejores características fenotípicas y genotípicas y se toman para producir, para realizar estudios para mejorar la calidad de la genética y también con el fin de ayudar a reconstruir los ecosistemas, aunque ellos también suelen afectar esos factores. Cuando tenemos un buen manejo de ellos, podemos equilibrar un equilibrio en el ambiente y así poder traer una rentabilidad tanto ambiental, económica y social. A base de conclusiones, al investigar anatomía, fisiología y morfología animal, logramos comprender cómo es el funcionamiento biológico de la estructura externa e interna del cuerpo y también generamos conocimiento de otras disciplinas de la producción animal. También ayudamos a comprender la anatomía topográfica, las direcciones anatómicas y el funcionamiento de los tejidos de los animales. Podemos promover el bienestar y el rendimiento de los animales en un ambiente determinado. Finalmente, con estos conocimientos claros, podemos tomar medidas más eficientes a la hora de clasificar los animales de acuerdo a su adaptabilidad, rendimiento y producción. Es decir, que para poder impulsar más la ganadería, los sistemas de producción animal, tenemos que realizar estudios a base de las ramas biológicas y así poder ejecutar planes estratégicos para mejorar las características de los animales y también la rentabilidad para nosotros como productores, ayudando así a múltiples familias, generación de empleos eh, y también ayudando a la alimentación humana y otros sistemas productivos que son eficientes también. Muchas gracias por su tiempo y atención. Espero que haya cumplido con sus expectativas y darle gracias por su tiempo.